All of this exists because of me. If I don't innovate, somebody else will. Para finalizar con esta trilogía de videos de análisis y como mencioné sobre la necesidad de hablar con la responsabilidad, hablaremos del último punto, basado en algunas hipótesis suficientemente sustentadas a partir del trayecto creativo que ha tenido la franquicia desde inicios de la década del 2000, su desarrollo en la trilogía de Jurassic World, pero a la vez no tomarlas como verídicas, sino como un parámetro a seguir de lo que posiblemente sea el punto de inflexión en Jurassic World Rebirth. Para hablar del último punto, es necesario hablar del último renglón de la sinopsis. Cuando la operación de Sora se cruza con una familia civil cuya expedición en bote fue naufragada por dinosaurios acuáticos merodeadores, todos se encuentran varados en una isla donde se enfrentan cara a cara con un descubrimiento siniestro e impactante que ha estado oculto al mundo durante décadas. Este último apartado nos habla de un obscuro descubrimiento sobre el cual la protagonista se enfrentará. ¿Pero qué es este tipo de descubrimiento? A lo largo de la franquicia, incluso cuando Jurassic World aún era Jurassic Park 4, la idea de barajear especies híbridas era un concepto relativamente nuevo, fuera de la línea comercial Cause Effect en 1998 y el concepto del Doomsday Rex como el Mutant Dino para la serie animada de ese mismo año. Así también, de los borradores de Jurassic Park 4 y Joe Johnston fueron pilares para el desarrollo del concepto de híbridos para Jurassic World, pero bajo un fundamento un poco más realista, menos invasivo y con un estilo como ejecución más homogéneo a lo que son los dinosaurios. El concepto base de esto fue el sustento de las 3 películas y primera serie animada, pero por otro lado, la idea de un híbrido no solo se quedaba en la combinación de ADN de dinosaurios, sino también en la de los humanos. Incluso, posterior a Jurassic World, se creía que la inteligencia del Indominus se debía a la integración del ADN humano o en Fallen Kingdom. Muchos foros teorizaban de que Maisie era un híbrido de estos, pero se aclaró con la reinterpretación de su trama en Dominio. No es descabellado, pero incluso en un inicio, aunque improbable por la estructura del desarrollo del personaje, la idea de que en el canon Wu haya querido intervenir ADN humano con dinosaurio. Posteriormente, y a favor de una lógica del género implementado para el universo fílmico, fue el amalgamiento e hibridación más estable entre dinosaurios y otras criaturas prehistóricas. Esto bajo el fundamento de experimentos sellados y aislados, como se vio con el Scorpius Rex. Experimentos que fueron aislados, pues su creación tenía un defecto remarcado o inestable. Hay que destacar que la idea del híbrido o quimera humana-dinosaurio se había puesto en marcha en los medios muy alternos y exclusivos dentro de las marcas licenciadas. Los especiales de Halloween Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure mostraron una especie de recorrido enfocado en el género de terror clásico, donde mostraban que en el lore interno del parque ubicado en Orlando se estaba creando formas aberrantes de híbridos de dinosaurios mezclados directamente con personas ya existentes como una especie de mutación directa. Esto último se marca como algo exclusivo para una exageración de temporada y no como algo versátil y usado como herramienta para los contenidos principales. Sin embargo, no podemos olvidar las ideas de clonación híbrida previamente mencionadas en los guiones finales de Jurassic Park 4 de John Sayles, donde su enfoque terminaba siendo un argumento más próximo al horror grotesco, con el resultado híbrido de humano con 3 dinosaurios y no al margen de la aventura thriller que mantenía la marca. Es muy probable que el referente argumental de esta sinopsis asegure por épocas más cercanas a un asunto experimental sobre la trama de patógenos nuevos y la supervivencia de los animales, o podría ser el especulativo DX que se menciona en la novela. Dicho esto, también debemos aplicar a la lógica fílmica y los involucrados. Estas ideas justamente fueron rechazadas por los mismos que actualmente manejan la producción como decisiones de la próxima entrega, y junto a la atadura de David Cope, siendo un escritor bien creativo así de perspectivo con las adaptaciones, mantiene un margen y respeto dentro de los parámetros del género, donde se ubica primordialmente una franquicia, tanto en su ancla literaria como en su base fílmica, lo cual hace que el asunto de los dinosaurios antropomórficos sea algo que no toque nunca la saga de manera madura, fuera de la pared interna de la que Universal Pictures o Amblin Entertainment realizó en su momento. Como dije, todo esto debería tomarse como especulación y solo queda esperar qué otra información se va a ir revelando, qué objeto, criatura o patógeno se levantará en esta nueva entrega como parte de un evento que podría reformular el canon escrito sobre la clonación de los dinosaurios. Como dije, tomen esta información con responsabilidad y no como información oficial, sino como una interpretación de los datos ofrecidos a partir de los materiales descartados, alternos y licencias oficiales. Es así como culminamos con esta trilogía de videos de análisis.
quiero agradecerles por el inmenso apoyo al canal tras un periodo de ausencia. Y como siempre, gracias por su preferencia. Recuerden darle like al video, suscribirse y activar las notificaciones para no perderte cada nuevo video que subo al canal. Sígueme en mis redes sociales y mi nuevo canal de WhatsApp donde subo material exclusivo. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.